Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, que siempre nos amas, te damos gracias por habernos tenido compasión y por tu gran amor. Nuestro Señor Jesucristo fue condenado en nuestro lugar y por su sangre derramada tan preciosa, tú limpiaste todos nuestros pecados y sin ninguna nuestra obra, tú nos diste la esperanza tan grande y gloriosa que es del cielo eterno. Y por todo esto damos toda la alabanza y gloria a ti, nuestro Padre, solamente. Estamos aquí reunidos para alabarte y para aprender tu palabra y para llevar la comunión santa en el Señor. Sabemos que tú nos permitiste esto, te damos gracias. Queremos que tú estés mirando a cada uno de nosotros, sosteniéndolo con tu palabra santa, a fin de que cada uno de nosotros sea edificado firme para que podamos vivir como es digno de ser tu hijo y tus hijos. Te pedimos que tú recuperes la salud de los que estén ah, delicados de salud y que permitas la gracia ah, necesaria a cada uno que estén en tribulación. Muchos hermanos están en los países extranjeros predicando tu palabra. Ayúdalos para que puedan predicar el Evangelio con mucha fuerza, a fin de que muchas almas sean guiadas ante tu palabra. Permítenos la palabra que necesitamos a tiempo. Haznos entenderlas y haznos saber cómo debemos comportarnos. En el nombre del Señor Jesús nuestro, oramos. Amén. Salmos, vamos a buscar Salmos capítulo 92. Salmos capítulo 92. Vamos a leer el capítulo 92 de Salmos intercaladamente del versículo 1 al último. Salmos capítulo 92 del versículo 1. Leámoslo intercaladamente. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán.
Leámoslo juntos. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El coro de la iglesia va a cantar una alabanza.
Vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar en la Biblia Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, del versículo 8 al 14. Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 14 se los leo. Lucas 2, del 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hasta ahí. El año 2019 ya está terminando. Quedan pocos días. El tiempo está volando, ¿cierto, no? El tiempo pasa volando. Lo que significa es que se está cortando el tiempo que nos queda en este mundo, ¿verdad? Los salvos, nosotros tenemos que pagar por la gracia que Dios nos ha permitido. Y Dios nos ha dejado en el mundo todavía porque hay cosas que tenemos que hacer como cristianos salvos. El tiempo se está cortando, entonces el tiempo que nos queda para hacer las obras del Señor queda poco. Y queda poco para la venida del Señor también. Esto es verdad. El Señor nos dijo que cuando el Evangelio fuere predicado hasta el extremo de la tierra, el Señor vendrá de nuevo. Y estamos muy seguros que estamos en esa época de la venida del Señor. En Juan 9:39, Juan 5:39, Jesús lo ha dicho. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los que no han recibido la salvación aprenden de la Biblia para ser salvos, y los que han recibido la salvación aprendemos la Biblia para saber cómo es digno de ser cristiano salvo, cómo es la manera correcta de vivir. Entonces, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y el tema central, la verdad central desde Génesis hasta el Apocalipsis es Jesucristo. Su muerte, su vida, su muerte y su resurrección y su venida. Esto es el tema central de toda la Biblia. Y Jesús vino al mundo y completó la salvación por nosotros. Él murió, resucitó y después subió al cielo. Todas estas palabras se han cumplido en la Biblia. Lo que falta todavía es la parte donde habla de la venida del Señor, la segunda venida. Entonces,
El Evangelio está siendo predicado hasta el fin del mundo y, y por esto sabemos muy seguro que la venida está muy cerca. Entonces, cuando Él venga de nuevo, ¿quiénes son los que pueden recibirlo? ¿Quiénes son los que pueden encontrarse con Él? Así que el tema de hoy, el título de hoy, es lo siguiente. Van a... mm, los que van a encontrarse con el Señor en la venida. Yo pienso que en nuestra iglesia hay más porcentaje que ninguna otra iglesia de las personas que van a encontrarse con el Señor en la segunda venida. Los cristianos salvos, nosotros en la Biblia, en la iglesia, aprendemos la Biblia para saber cómo es la manera correcta de vivir como cristianos salvos. Y los que no han recibido la salvación, por tanto, yo pienso así que no van a durar mucho en nuestra iglesia, no van a poder soportar mucho tiempo, ¿cierto? Van a seguir escuchando o van a escapar, van a huir. Ah, hay muchas madres que tienen sus hijos que no pueden entrar aquí en el salón para escuchar la palabra por sus niños. Y hay muchos que están aquí y hay otros que están escuchando la palabra en otros lugares. Todos nosotros, entonces. Sería tan bueno si todos nosotros, el 100%, pudiéramos encontrarnos con el Señor cuando Él venga de nuevo. No sé si esto es mm, una exageración. En el libro que yo he escrito, en un libro, ah, yo expliqué sobre las evidencias de ser salvo, las evidencias que se ven por fuera. Entonces, vivir como cristiano salvo es muy importante. Como lo dijo en 1 Corintios capítulo 15, examinaos a vosotros mismos. Perdón, 2 de Corintios capítulo 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A través de la palabra tenemos que siempre examinar nuestra fe. Tenemos que reprobarla como un examen de salud, ¿cierto? Así tenemos que examinar nuestra fe. Cuando el Señor venga de nuevo, ciertamente toda nuestra fe será descubierta delante de los ojos del Señor, ¿cierto, no? Todo será descubierto. La Biblia está escrito así. Todos nosotros estaremos de pie delante del tribunal del Cristo. Todos nosotros, ahí significa los salvos. Todos nosotros entonces seremos juzgados. Vamos a recibir conforme a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que vamos a recibir? El Señor nos dará recompensa o nos reprochará. Entonces esa recompensa va a variar, va a diferenciar, ¿cierto, no? Cada uno recibirá su parte, lo que haya hecho. En el Apocalipsis también está escrito así, ¿cierto, no? He aquí, vendré pronto. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor ciertamente lo ha dicho. Según sea la obra, el Señor recompensará.
y también reprochará, reprenderá. Buen siervo, tú has sido fiel en lo poco, entonces Jesús, el Señor lo dice y le alaba, ¿cierto? ¿No? Pero también a otros siervos malos el Señor reprendió. Así que siempre tenemos que examinarnos si estamos bien, si estamos correctos delante del Señor. Y si encontramos algún defecto, algún error, tenemos que corregirlos. Entonces, a través de la Biblia lo podemos saber. El Señor, cuando vino al mundo, en la tierra de Israel, había gente que recibió al Señor y también había otras personas que no lo recibieron. En la Biblia también lo dice, ¿no? Su pueblo no lo recibió, los hijos de Abraham, los hijos de Israel. Dios se ha mostrado a sí mismo, se ha manifiesto delante del pueblo de Israel a través de muchos milagros y muchos profetas. Entonces, el pueblo de Israel esperaba la venida de Mesías. Y cuando Mesías vino, mostró muchas señales, pero el pueblo de Israel no lo recibió. No solamente no lo recibió, sino también lo persiguió. Romanos lo dice, ¿no? Si lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Ellos no conocieron al Señor, aunque ellos mismos eran el pueblo santo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Es irónico esto, ¿no? Ellos mismos crucificaron al Señor Jesús. Ya, entonces Jesús vino y para perdonar todos los pecados del hombre, murió en la cruz y resucitó, quebrando la potestad de la muerte para dar la vida a nosotros. Todo esto fue profetizado en la Biblia, ¿verdad? Y cuando Él venga de nuevo, Él recuperará al pueblo de Israel. El pueblo de Israel por mucho tiempo era considerado muerto y destruido completamente, pero cuando el Señor venga de nuevo, el Señor recuperará todo el mundo, eh, centralizando en la tierra de Israel. Así está en el orden, pero el pueblo de Israel, a ellos no les interesaba la salvación del alma, ¿cierto, no? Les interesaba solamente la independencia del pueblo de Israel, del imperio romano. Solamente estaban enfocados en los asuntos físicos, asuntos ah, reales, ¿cierto? ¿No? Los asuntos carnales. Después de la muerte, después de la resurrección de Jesucristo, el tiempo después de la resurrección de Jesús, ha pasado aproximadamente 2000 años. El Evangelio ya está predicado en todo el mundo. Hay muchas traducciones de la Biblia. Hay muchos creyentes, muchas denominaciones. Sin embargo, cuando el Señor venga de nuevo, ¿quiénes son los que realmente pueden encontrarse con Él? Los que realmente lo pueden recibir. En la Biblia está escrito así: cuando yo venga de nuevo, veré la fe. Jesús lo ha dicho. ¿Qué quiere decir? Veré la fe verdadera. En otras palabras, será muy difícil encontrar una verdadera. Parece un poco difícil de entender, pero también es algo que nos da mucho miedo esto, ¿cierto? Hay muchos que creen, pero no tienen en realidad la fe que Dios reconoce como la verdadera. Entonces, ¿por qué pasa esto? Muchos cristianos
ah, en nuestro tiempo no piensan mucho en su espíritu. Algunas denominaciones dicen que venir a la iglesia, ese mismo acto es lo que Dios espera y que eso es un acto de estar incluido en la selección de Dios. Eh, Hay una sola condición de ser salvo, ¿verdad? Es de renacer, pero nunca piensan, nunca piensan en si realmente han nacido de nuevo. Solamente aprenden cosas como si creen, serán benditos. Y en las alabanzas también cantan diciendo, el Señor ha venido para dar la bendición. La bendición, ¿qué quiere decir la bendición? La bendición es ir al cielo siendo salvo, ¿verdad? La salvación del alma. Eso es la verdad, la, la, la bendición verdadera. Pero en lugar de eso, a ellos les interesa más la bendición carnal. Los cristianos oran, pero cuando o escuchamos bien su oración, ellos piden cosas como que sus hijos puedan ir a una universidad muy buena y que les vaya bien a su esposo y que le proteja su salud. Generalmente son cosas carnales, las cosas materiales. Esas bendiciones son las que ellos esperan, que buscan. Hazme entender la verdad, hazme entender tu palabra, hazme entender tu voluntad. No ora mucho sobre eso, porque ellos han aprendido así. Ellos piensan que si van a la iglesia bien, eso es una manera de servirle al Señor de buena manera. Ninguna vez han pensado profundamente en los temas espirituales. Si voy a la iglesia, si oro, si doy ofrendas, si hago servicios, si me esfuerzo a hacer muchas buenas obras, entonces el Señor, ¿cómo me va a abandonar? Así ellos piensan. Pero en la Biblia está escrito así. Ellos tienen celo, tienen pasión, pero no conforme a la ciencia, no conforme a la ciencia. ¿A qué se refiere? No conforme a la voluntad del Señor. Ellos piensan que con su propia justicia pueden ir al cielo. O sea, hacen mucho esfuerzo y van al infierno, porque no lo han hecho conforme a la manera del Señor, no conforme a la voluntad del Señor. Hay muchas cosas que quiero hablar hoy. Primeramente, nosotros podemos saber claramente si yo soy una persona que es digna de recibir al Señor cuando Él venga de nuevo, porque en la Biblia está escrito, en la primera venida del Señor, podemos ver quiénes fueron los que lo recibieron y quiénes no lo recibieron. Todas las cosas escritas en la Biblia fueron para nuestra enseñanza. Por tanto, ¿qué tipo de fe Dios reconoce y qué no reconoce el Señor? Eso también podemos saber. En la Biblia está escrito. La palabra del pastor, el pensamiento de cada uno, no son importantes. Solamente la Biblia es la verdad. Ya, entonces, cuando el Señor vino por primera vez, los que debían recibirlo no lo recibieron. Otros fueron los que lo recibieron. Tenemos que pensar en eso profundamente. En los versículos que acabamos de leer, veamos cuando Jesús nació en Belén, ¿verdad? En Belén. Belén es donde David nació. David, el gran rey de Israel, ¿cierto, no? En ese tiempo era un pueblo de pastores, de ovejas. En Belén había pastores de ovejas. Entonces, los pastores de ovejas
en la noche, velaban y guardaban su rebaño. Y repentinamente apareció un ángel. Apareció un ángel y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Entonces los pastores tuvieron miedo. ¿Qué está pasando? Y el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Todo el pueblo, ¿qué quiere decir? Todos los hombres de todo el mundo. Nuevas de gran gozo, dijo, ¿no? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En Belén, los pastores de ovejas, ellos fueron los primeros que vio. Ellos vieron el ángel y el resplandor del Señor. Y también escucharon la alabanza de los ángeles que dijeron, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Los hombres, nosotros, éramos pecadores con la relación cortada con el Señor por causa de nuestro pecado. Pero el Señor ha venido para recuperar esa relación. Entonces, fueron ciertamente nuevas de gran gozo. Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque muchos serán salvos y esto es una gloria del Señor. Y los que han recibido la salvación tienen paz con el Señor. Entonces, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. La alabanza que nuestro coro de la iglesia canta tiene las letras muy preciosas. Las alabanzas de los ángeles también fueron 24 y 25 de diciembre. Todo el mundo está en fiesta, ¿verdad? Pu- La Navidad. En Hong Kong no hay muchas tiendas, muchos centros de comercial, muchos centros de comerciales. Y ponen músicas de Navidad. Lo utilizan para vender cosas, ¿cierto? Muchos se gozan en la Navidad y muchos pasan buen tiempo, comen, beben, pero el 25 de diciembre, ¿saben que no, en realidad no es el nacimiento de Jesucristo? 25 de diciembre, en Palestina es imposible dejar las ovejas afuera. Por ese tiempo, 25 de diciembre, hace mucho frío, no tanto como en Corea, pero hace mucho frío y llueve mucho. Por eso las ovejas no andan fuera por ese tiempo. Por tanto, el 25 de diciembre no es el nacimiento de Jesús. En algunas partes celebran el nacimiento de Jesús en 6 de enero, porque dicen que Adán fue creado en el sexto día y Jesús entonces ciertamente habrá venido en el sexto día del año, pero tampoco es correcto eso. Entonces, en la Biblia no sale el nacimiento de Jesús exactamente. ¿Por qué entonces no se ha escrito? Y
me he puesto a pensar un poco sobre eso y pensé así, a pesar de que la fecha exacta no está escrita en la Biblia, mucha gente celebra el nacimiento de Jesús por su propio favor, ¿cierto? Y si realmente, si hubiera sido escrita la fecha de nacimiento de Jesús, habría sido mucho peor, ¿cierto, no? Entonces, ¿qué es ese día, el 25 de diciembre? Los romanos, antiguamente, adoraban al dios del sol, el cual era el dios supremo de todos los dioses que ellos tenían, Mitra. Entonces, 25 de diciembre era una fiesta para ese dios. Entonces, ¿por qué lo pusieron como el nacimiento de Jesús? Porque 25 de diciembre es el día que la noche dura más larga, ¿cierto, no? A pesar de 26 de diciembre, el día poco a poco se alarga. Entonces, por esa razón, el 25 de diciembre fue la fiesta del dios del sol. Pero el, imper- el emperador Constantino ah, anunció que el cristianismo es la religión oficial del imperio. Entonces, muchas personas también ah, dijeron que ellos eran cristianos. A pesar de ese momento comenzó la historia de el cristianismo falso. Entonces, en la Biblia dice que sobre el Señor, en la Biblia está escrito así, que el sol, el resplandor, saldrá como el sol y dará la luz a cada uno. El rayo, el sol, la luz solar que cura, que sana. Así está escrito, que el Señor es la luz de la vida. Pero ellos, los romanos, dijeron, entonces el Señor es el sol. Por eso ellos pensaron así, entonces Jesús es como el Dios del sol que estábamos ya adorando. Por eso pusieron esa fecha como el nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre, el cual era antiguamente la fecha de la fiesta del Dios del sol. En las enciclopedias también sale esa parte sobre la Navidad, que antiguamente era una fiesta del Dios del sol. Así que esa costumbre era pagana. Y en las iglesias creen que esa fecha es el nacimiento de Jesús. Yo cuando era niño no dormía por la noche el 24 de diciembre. Yo preparaba para la Navidad por días. Y yo andaba con un grupo visitando casas de los creyentes de la iglesia. Y nosotros visitábamos cantando alabanzas y ellos nos recibía a su casa para comer juntos. Así pasábamos haciendo unas fiestas así, pensando que era el 25 de diciembre la fecha de nacimiento de Jesús. Era absurdo, es absurdo, absurdo, ¿cierto, no? Ochokuni en coreano se dice así y eso es dio un chiste en coreano.
Ya, entonces, todos los cristianos en todo el mundo celebran la Navidad, ¿cierto? Jesús no vino para que nosotros hiciéramos alguna fiesta en su fecha, en su nacimiento, en la fecha. Jesús vino para darnos la vida. En la Biblia sale muy detalladamente profu- profetizado sobre el nacimiento de Jesús y todas esas profecías fueron cumplidas. En Isaías capítulo 7, versículo 10, que Jesús que nace en Belén, lo que Jesús había de hacer, y sobre su muerte, todas esas cosas estaban ya profetizadas en la Biblia, escritas, y fueron todas cumplidas. Entonces, sobre su segunda venida, sabemos que ciertamente será cumplida también esa palabra. En muchas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, están todas escritas. En el Apocalipsis está escrito que el Señor dará a cada uno según sea su obra. En Mateo 17, ahí sale que Pedro, Jacobo y Juan vieron la transfiguración de Jesucristo, ¿cierto, no? En el monte de transfiguración. Ellos vieron que Jesús estaba con Moisés y Elías. Moisés y Elías, ¿qué quiere decir? Los representantes del Antiguo Testamento. Moisés es el representante de las leyes, Elías el representante del profeta. Los dos eran profetas, pero tenían diferentes papeles, ¿cierto, no? Diferente papel. Entonces ellos hablaron de la muerte de Jesucristo. También ellos fueron los representantes de todos los santos del Antiguo Testamento. También los representantes de los salvos del Nuevo Testamento. En la segunda de Pedro, capítulo 1, está escrito así que Pedro él mismo vio con sus propios ojos la segunda venida de Jesús. En el versículo 27 del capítulo 16 está escrito así, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y en el siguiente versículo 28 está escrito, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Hombre viniendo en su reino. Pero Jesús nunca había venido, ¿verdad? ¿Pero qué quiere decir esto? Ellos en el monte de la transfiguración vieron la segunda venida del Señor. Ellos escucharon la voz de Dios también. He aquí hay una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd.
Y entonces en la segunda venida del Señor habrán dos tipos de personas. Moisés, poniendo su mirada en la tierra de Canaán, guió al pueblo de Israel en el desierto, pero no entró en la tierra de Canaán. Elías, en cambio, él no gustó la muerte, ¿cierto? Él fue tomado al cielo vivo. Entonces, en su segunda venida, en la venida del Señor, también habrá estos dos tipos de personas. Los muertos del Señor, muertos en el Señor, vivirán de nuevo y ellos serán tomados al cielo. Y los vivos también serán tomados al aire. Los muertos en el Señor. ¿Qué quiere decir? Los que han muerto, pero serán resucitados. Y los salvos, vivos, en ese tiempo, serán transfigurados en un tiempo y serán tomados. O sea, los muertos y vivos. Elías es el representante del santo que no gustó la muerte. Enoc, como Enoc. Entonces, quiere decir que habrán dos tipos de personas, dos tipos de salvos. Y las almas de los salvos, ¿dónde están en este momento? Están en el paraíso. Y cuando el Señor venga de nuevo, su cuerpo también será resucitado. Ya estamos completamente seguros que estaremos en el encuentro con el Señor en aquel tiempo. Y algunos dicen, ¿vendrá ese día? ¿Vendrá tan pronto? Pero en la Biblia está escrito, estamos ciertamente en un tiempo que es posible encontrarse con el Señor estando vivos. La venida del Señor es la mayor esperanza de los salvos. En la Biblia, por eso, en otra parte está escrito así, el Señor dará condenación, condenará a los que no conocen al Señor y los que no se sujetaron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y será glorificado el Señor por los salvos. Aquel día será un día glorioso para los salvos, nosotros. Así está escrito. Entonces, en muchas partes está escrito sobre la venida del Señor. Juan el Bautista también. Vino para dar la vida. El Señor, cuando venga de nuevo, distinguirá los granos de trigo de las pajas. Las pajas no tienen vida en sí, ¿cierto, no? Diferente al grano de trigo. Esa profecía será cumplida ciertamente. En Hebreo 9:28 está escrito así. Así también Cristo ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor que vino por primera vez, Él vino para limpiarnos de todos nuestros pecados y cuando Él venga por segunda vez, vendrá sin relación con el pecado.
para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los salvos, ¿cierto? ¿No? La segunda venida. Y en Hebreo 10:37 está escrito así, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Un poco después. Para nosotros puede ser muy largo, pero para el Señor 1000 años son como un día. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ciertamente hay un límite del número de las personas que han de entrar al cielo eterno. Y cuando sea completo el número, el Señor vendrá de nuevo. Muchos estaban ahí presentes cuando Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Ellos estaban mirándolo hasta que las nubes lo cubrieron. Y dos ángeles repentinamente aparecieron y dijeron a los discípulos de Jesús así, que Jesús vendrá como fue. Él vendrá de nuevo cuando el Evangelio sea predicado hasta el extremo de la tierra. Ya, entonces, ahí tenemos que revisar un poco quiénes recibieron al Señor cuando Jesús vino por primera vez. Porque de ahí podemos saber quiénes son los que van a recibirlo en la segunda venida. Ya, entonces, los pastores de ovejas, ¿cierto? Los pastores de ovejas en Belén. Belén, la ciudad de David. David, cuando era pastor de oveja, protegía a sus ovejas contra los leones y osos, y mataban a los leones y osos cuando ellos trataban de ah, tomar a su cordero, ¿cierto? Sansón no es el único que mató a león. David también peleó contra el león y lo mató, y lo mataba. David entonces era una sombra de Cristo, también una sombra de los salmos. Pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Por qué ellos guardaban sobre su rebaño? Porque había lobos que trataban de uh, cazar a los corderos, ¿cierto? ¿No? A las ovejas. En Mongolia lo he visto. Los lobos durante el día se esconden y no se ven, pero por la noche entran y no sería tan problemático si ellos mataran solamente a unos cuantos, pero ellos cuando entran matan a todas las ovejas. Ya, entonces, ¿qué quiere decir qué es lo que quiere explicar esta palabra? Los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores de ovejas de ese tiempo eran de poca enseñanza, poco aprendizaje, ¿cierto? David también era así. Pero ellos vigilaban por la noche para proteger a sus ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Yo pienso que es una sombra de los cristianos salvos. Los cristianos salvos primeramente se protegen a sí mismos. En Santiago está escrito así.
En Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. En Romanos capítulo 12 también está escrito así: no os conforméis a este mundo. Nosotros entonces somos ovejas del Señor, ¿cierto? ¿No? El Señor nos protege. ¿Y con qué cosa? Con su palabra. El Señor nos protege, entonces eso significa que yo tengo que estar suelto sin ningún, mm, sin ninguna intención de protegerme, ¿no? Yo también tengo que poner mi esfuerzo. Protegemos nuestra nación, protegemos nuestro hogar, protegemos muchas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hay otros que tratan de quitarlo de de nosotros, ¿cierto, no? Entonces tenemos que guardarnos, no solamente a nosotros, tenemos que guardar las almas de otros también. El rebaño, dijo en la Biblia, ¿no? El rebaño, ¿qué quiere decir? En Juan capítulo 10, versículo 10, está escrito así, que Jesús dijo: yo soy el buen pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor nos protege, y nosotros también tenemos que protegernos, guardarnos, confiando en la palabra y el poder del Señor. Así tenemos que vigilar, tenemos que guardar sobre el rebaño. No lo hacen solamente los pastores, sino también todos nosotros lo hacemos juntos. Todos los días tenemos que eh, animarnos los unos a los otros con la palabra del Señor para que los débiles de fe también puedan seguir en el Señor. Así tenemos que guardar. Los pastores, por eso estaban velando. Tenemos que saber que este mundo está de noche. Está de noche por el diablo. Está bajo diablo. El diablo está obrando cada momento. Y en este mundo donde el diablo está obrando, tenemos que guardarnos y tenemos que guardar los unos a los otros entre los cristianos salvos. Así tenemos que ser los cristianos. Tenemos que velar. En Juan está escrito así, que el Señor vendrá como el ladrón en la noche, y los que se guarden no serán avergonzados. Y en el Apocalipsis, capítulo 19, también está escrito sobre ah, la boda del Señor, la boda del Cordero. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los santos, los salvos, ¿de qué se vistieron? De lino fino. ¿Qué quiere decir? Las ropas blancas, limpias, de lino fino, que es las acciones justas de los santos. No tenemos que dejarnos ensuciar. La boda, el novio entra y la novia
entra con una ropa la más limpia y blanca del mundo, ¿cierto, no? La más hermosa. Sale a encontrar a su novio. Entonces tenemos que decorarnos también a nosotros mismos. No con las cosas físicas y materiales, sino internamente, en nuestro espíritu, tenemos que decorar. Tenemos que ser obedientes como sus ovejas. Tenemos que llevar la vida cristiana correctamente, como los santos, como los cristianos salvos, para ir al encuentro con el Señor con gozo, ¿cierto, no? Y en Hechos, capítulo 20, 28 está escrito así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Por todos nosotros y por todo el rebaño tenemos que mirar, tenemos que guardarnos, tenemos que vigilar. Y solamente los que hacen esto podrán ir al encuentro con el Señor con gozo. Así yo creo que es la enseñanza del que el Señor quiere darnos. Los pastores de ovejas de Belén, ellos escucharon lo que el ángel les dijo, y como le dijo el ángel, como les dijo a los pastores, ellos fueron a Belén y ellos fueron a donde Jesús estaba y lo adoraron. Esto nos maravilla, ¿verdad? De tantas personas del mundo, estos, los pastores de ovejas, ellos fueron los que por primero fueron a ver a Jesús. Esto nos da una enseñanza, claramente. Y vamos a buscar ahora vein- Mateo 2, Mateo capítulo 2, versículo del 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Del oriente vinieron unos magos, los estudiosos, los que estudiaban sobre Irak, Irán, Persia, toda esa parte, era una sola, era de un solo reino en ese tiempo, y el rey, el reino Judá fue destruido completamente por el rey Nabucodonosor, por todo el pecado que el pueblo de Israel había cometido.
y durante 70 años eran cautivos en Babilonia, en Persia, el rey Nabucodonosor y el rey Ciro. Y durante los 70 años de cautiverio, los judíos no solamente eran cautivos, no pasaban tiempo así solamente, sino también ellos tuvieron oportunidad de predicar de Dios. Daniel y sus tres amigos, todos ya sabemos de ellos, ¿no? Daniel, Daniel tenía la sabiduría que Dios le había permitido. Entonces, Dario, el rey de Babilonia, y también Nabucodonosor, dio una potestad a Daniel. Dios envió al ángel por Daniel, para que los leones de la cueva en la cual Daniel fue tirado uh, no pudiesen matarlo a Daniel. El siguiente día el rey fue ahí y preguntó a Daniel si estaba bien y Daniel le dijo que sí. Y entonces lo sacó a Daniel y luego echó a todos los que dijeron contra Daniel para matarlo allá en la cueva de los leones y los leones lo mataron. Los tres amigos de Daniel también. Ellos no se inclinaron su cabeza, no inclinaron su cabeza ante el ídolo, la estatua del ídolo que el rey hizo, ¿cierto, no? Y ellos dijeron así, aunque, ah, aunque tú nos digas que nos inclinemos nuestra cabeza delante de tu ídolo, que sepas que no vamos a hacerlo. Aunque Dios no nos proteja, aunque nos deje que muramos quemados en el fuego, que sepas, oh rey, que no lo vamos a hacer. Entonces el rey, furioso, los echó al fuego, lo hizo muy caliente, tan caliente que el soldado que los echó al fuego murió quemado, solamente por acercarse al fuego. Y entonces luego el rey estaba mirándolos a los tres amigos y ellos eran tres, pero en un tiempo eran cuatro en el fuego. Después ellos tres salieron del fuego y estaba completamente bien, no murieron, no fueron quemados. Entonces el rey allí ah, reconoció, ahí el rey se sujetó, ah, Dios es el Dios verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Durante los 70 años, el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de predicar de Dios, de testificar de Dios. Entonces, el imperio, el reino cambió con el transcurso de tiempo, Babilonia, Persia, pero había esa fe, había esa eh, reputación del pueblo de Israel, que Dios de ellos era el Dios creador y que el pueblo estaba esperando en Mesías. Por eso había
había una profecía así también, que saldrá una estrella, la cual será el guiador de Israel. La estrella era el símbolo de David. David era la sombra de Cristo. Entonces en Salmos capítulo 2 está escrito así, ¿no? ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Jesús estaba ya profetizado. David era la sombra de Jesús. El símbolo suyo era la estrella. Y entonces la aparición de la estrella, la bandera de Israel en nuestro tiempo tiene la estrella, ¿cierto, no? La estrella de David. Y David, así es, David es la sombra de Cristo. Entonces los astrónomos, los magos del oriente, ellos estudiaban sobre las estrellas y ellos se pusieron a pensar, quién habrá hecho todas esas estrellas? Dios de Israel. Entonces, entre los babilónicos había creyentes de Dios, y estos astrónomos pensaron en Dios, el Creador. Y un día estaban, como siempre, estaban observando las estrellas y apareció una nueva, una que nunca había visto, la cual estaba hacia la tierra de Israel. Entonces estos magos, no sabemos si eran tres o más, pero en la Biblia está escrito que ellos dieron tres regalos. Entonces, sean tres, sean muchos, estos astrónomos, magos, pensaron así, esa estrella debe ser la señal del rey de Israel. Persia en nuestro tiempo es Irán, Irak, ¿cierto? Entonces, de Oriente, los magos, los astrónomos, vieron la estrella y visitaron Jerusalén. Ellos pensaban así, la señal fue del rey de Israel, entonces debe estar en Jerusalén. Ellos pensaron, por eso visitaron Jerusalén. Debe haber sido un largo viaje, ¿cierto, no? Con mucho peligro también. De Persia, el viaje hasta Jerusalén es de aproximadamente 800 kilómetros, ¿cierto? De Seúl a Busan son 400 kilómetros solamente, pero 800, imagínense. No, no tenían coche, no tenían auto. Ellos tuvieron que caminar o subir a un camello, ¿cierto? Tuvieron que viajar toda esa distancia solamente para ver a Jesucristo. Y eso significa que ellos tuvieron la fe verdadera, que Él era realmente Mesías, el creador, el Dios, el creador. Entonces, ahí tenemos una pregunta. ¿Por qué solamente estos magos encontraron la estrella y ningún otro? Porque ellos eran los que estudiaban las estrellas, ¿cierto?
Entonces estos que tuvieron la certeza de que Jesús fue el Mesías que Dios había enviado, que vio estos magos que vieron la señal, ¿cierto? A todo costo, a todo precio, habrán ido a encontrarlo. Bueno, este tipo de señal de estrella en nuestro tiempo no pasa exactamente igual como antes, pero sí tenemos algunas señales de la venida del Señor. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y no solamente hace esto, sino también nos enseña las cosas venideras. En nuestra iglesia aprendemos sobre la historia antigua del pueblo de Israel, las cosas que Dios ha hecho, las cosas que Jesús ha hecho y cómo es la manera correcta de vivir como cristiano salvo. Y últimamente las cosas que van a pasar en el fin del mundo. Todas esas cosas Dios nos enseña a través de la iglesia, ¿cierto? Nos enseña las cosas venideras. En Mateo capítulo 24, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿qué señales habrá de tu venida? Jesús les explicó muy detalladamente y luego en el capítulo 24, versículo 32, ahí Jesús dio una parábola que es de la higuera. De la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El pueblo de Israel ciertamente era destruido por rechazar a Jesús, pero como los árboles en el invierno, muy secos, parecían completamente muertos. Pero en el fin del mundo, el pueblo de Israel será recuperado. Esta parábola de higuera significa eso, y esta es la señal más clara de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor. De cierto os digo que no, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Yo cuando era más joven, tenía un perro, y este perro oh, reconocía el sonido de pisadas de las personas y las distinguía. Y sabía si era su amo o si era otra persona, solamente por escuchar. Es maravilloso eso, ¿cierto, no? Es algo así. Nosotros, viendo las señales, viendo la señal, la recuperación del pueblo de Israel, sabemos que antes que pase esta generación vendrá el Señor. Hace 71 años aproximadamente, el pueblo de Israel, el país Israel no existía. ¿Qué otro pueblo en el mundo podría recuperar su país, su tierra, después de 1950 años? ¿Cierto, no?
En la segunda de Pedro, también Pedro explicó sobre la señal, sobre la estrella. Los magos de Persia, los magos de Oriente, encontraron la estrella y avanzaron hacia la estrella, la señal que Dios les mostró. De la misma manera, ahora nosotros sabemos con toda certeza que la venida está cerca. Y los que tienen esta certeza llevarán su vida cristiana rectos, ¿cierto, no? Con corazón valiente, haciendo las cosas que deben hacer. Porque los que una vez vieron la estrella no pueden vivir como las personas que no la vieron. No pueden pretender como si no la hubieran visto. Así debe ser como los cristianos salvos, ¿cierto, no? Hasta la venida del Señor. Para encontrarnos con Él, tenemos que hacer de toda nuestra parte, de nuestra parte tenemos que hacer todo lo posible hasta su venida, hasta que nos pongamos de pie delante de Él. El Oriente, Persia, estaba muy lejos de Jerusalén, Israel, ¿cierto, no? En avión, el viaje sería de 2 horas, y en auto y en coche, ¿cuántas horas sería? Pero en camello, ¿cuántos días sería? Estos magos del tiempo de Jesús ah, eran de mucho estudio, también de mucho poder. Habrán llevado ciertamente sus siervos también. Habrían sido muchas personas, pero entonces este asunto no es algo pequeño. Fue ciertamente muy grande, muy maravilloso. Ellos vieron la señal de Jesús, la señal de Dios. Entonces esto nos enseña esto, que los que han visto la señal de Dios, los que han visto la señal de la venida del Señor, no pueden vivir como otros, como otra gente. A todo precio tenemos que vivir como es digno de cristiano salvo. Ya, entonces los magos fueron a Jerusalén porque pensaron que el rey habría nacido ahí. La estrella habrá desaparecido en su camino. Entonces los magos, por eso imaginaron, el rey debería nacer en Jerusalén. Por eso fueron ahí. Y ahí preguntaron, ¿dónde está el rey de Israel? Hemos visto la estrella y hemos venido de Oriente para adorarlo. Se turbó el rey Herodes con toda Jerusalén. Herodes se turbó, diciendo en su corazón, si yo soy el rey, ¿cómo es posible que otro rey haya nacido? Y el pueblo se habrá turbado diciendo, Mesías ha venido, nació el Mesías. Entonces el rey preguntó a los sacerdotes y escribas, y ellos eran expertos de la Biblia. Ellos sabían, tenían mucho conocimiento. Ellos supieron que era Belén. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Entonces los magos lo escucharon y fueron a Belén. Y el rey Herodes les dice, ¿no? Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y adorarle. Y le adore, ¿cierto? Pero él no, su intención no era adorarlos, era matarlos, ¿cierto? ¿No? Porque él era el rey de Israel en ese tiempo. Los magos entonces fueron a la casa donde Jesús estaba siendo guiado por la estrella. Y obviamente Jesús no estaba en el pesebre, porque ya había pasado un tiempo. Estos, los magos, no adoraron primeramente a María. Los católicos dicen que los magos primeramente adoraron a María, pero eso no es verdad. Los magos adoraron al niño, ¿cierto? Y dieron oro, incienso y mirra. Incienso se usa para dar sacrificio a Dios y mirra es algo que se pone al, al cadáver del hombre para, ah, para que no se descomponga. Cada uno de estos regalos lleva un significado, ¿cierto, no? Luego Herodes intentó matar al niño, a Jesús, entonces Dios les dio eh, la señal para que se fueran a Egipto. Ciertamente estos presentes, oro, incienso y mirra, habrán sido utilizados muy preciosamente cuando Jesús murió. Luego, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y ahora, Herodes supo, los escribas supieron, los ah, sacerdotes también supieron. Entonces nos imaginamos ahora así, ¿no? Si ellos supieron que el Mesías estaba en Belén, un montón de gente habrá visitado Belén, ¿cierto? Pero ninguna persona fue. Ninguno fue. Los magos fueron a verlo, pero ninguna otra persona fue a adorar a Jesús. Ahí tenemos que pensar una cosa. La señal de Dios no se manifiesta a cualquier persona. Los magos, estos, por la gracia de Dios, por la guía de Dios, pudieron ser guiados, pudieron encontrar al Señor. Y puede ser una sombra de los cristianos salvos. En nuestro tiempo, muchísima gente está en fiesta, ¿cierto, no? Diciendo, ahora es la Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero, ¿de verdad, alguna vez se han encontrado con el Señor? ¿Alguna vez nacieron de nuevo? Ninguno fue, ¿cierto, no? Ninguno fue a adorar a Jesús. Un poco raro, ¿no es cierto? Sin que sea guiado por el Espíritu Santo, nadie puede ir a ver a Jesús. Los magos prepararon algo para el niño, ¿cierto, no? Ellos lo ofrendaron. Of- ofrecieron presentes. ¿Qué quiere decir? Ellos adoraron al niño, a Jesús, como el Señor de la vida. Ya, entonces, ahora nosotros sí sabemos que Jesús es el Cristo y es el Rey de la vida,
Pero ¿de verdad lo han recibieron? Eso es lo que quiero decir. ¿Realmente lo recibieron como el Señor de la vida, el Rey de los Reyes? A partir del momento de ser salvo, tienen que tener al Señor en su corazón como el Rey suyo, el Señor de la vida. Sin el Señor, ¿cómo nosotros podemos ir al cielo eterno? El Señor nos permitió la esperanza incorruptible. Es mi Rey, es mi sacerdote que está orando por mí, aún en este mismo momento en la diestra de Dios. Entonces, ¿lo han recibido de verdad, de todo su corazón, como su Rey? Entonces, ¿qué es lo que están dando? ¿Qué están ofreciendo a Jesús, al cual debemos servir como el Rey? Él es digno de recibir toda nuestra adoración, ¿cierto, no? Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, tuvieron conocimiento. ¿Y su conocimiento para qué sirvió? Sirvió para que Herodes fuese a matar a Jesús, ¿cierto, no? Sirvió de eso solamente. Hipocresía, ¿cierto? Tenían el conocimiento de la Biblia, pero era el conocimiento muerto. Herodes dijo a los magos, en secreto, ¿cierto?, que le enseñaran a él también para que le adorase al niño. Pero su intención era matar a Jesús, por eso Dios lo supo. Entonces les guió a los magos que volviesen a su tierra por otro camino. Entonces nosotros tenemos que vivir con mucho cuidado para que no seamos que no causemos alguna mala consecuencia a nuestros cercanos, para que no seamos de tropiezo a otros salvos. Ya, entonces, los religiosos judíos, los fariseos, los sacerdotes, eran ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caen. Así que todos ellos, juntamente, todos ellos re- rechazaron a Jesús. No lo recibieron. Y el rey Herodes mató a todos los niños de Belén, ¿cierto, no? Bajo 2 años. Muchos niños murieron. Y el rey Herodes también decapitó a Juan el Bautista. Y su hijo, Herodes, se burló de Jesús y lo dio a matar. Lo... Entonces todos ellos se pusieron contra Jesús, ¿cierto, no? Ahora sabemos que los pastores de ovejas estaban velando por la noche y ellos fueron los que recibieron al Señor. Tenemos que velar también nosotros. Velaos, dijo el Señor. Tenemos que protegernos. En el fin del mundo, la tribulación llegará a todas las personas.
Y no sabemos cuándo vendrá el Señor. Por eso tenemos que velar, orar. Mateo, Lucas, San Marcos, en todos estos libros está escrito así, que tenemos que velar, porque no sabemos cuándo es el día. Cuando se acabe la obra de salvación, no quedará ninguna otra razón de que Dios deje el mundo y entonces Dios quemará todo el mundo. Entonces, ¿cómo debemos andar? Tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Tenemos que poner nuestra mirada en aquel día. Si es en este año o en el próximo, no sabemos, pero ciertamente estamos cerca de la venida. Entonces tenemos que siempre estar velando para que la venida no sea, para que en su venida no seamos avergonzados. En la última tribulación, el Señor vendrá para llevarnos a nosotros, para separarnos de la tribulación. Y esperan en aquel día, ciertamente, de verdad. El Señor nuestro, el Señor que nos salva, que nos rescata, el Rey de la vida, está cerca a la puerta. Entonces, tenemos que ser como los pastores de ovejas. Tenemos que velar, tenemos que protegernos, tenemos que guardar la iglesia, tenemos que estudiar la Biblia, la palabra de la Biblia, como los magos, para adorar al Señor en su segunda venida. Con un solo propósito, ¿cierto? ¿No? A todo precio, por el Señor. Tenemos que adorar al Señor con lo más valioso de nosotros. Y tenemos que así luego participar en la gloria del Señor. Vamos a orar juntos para terminar. Dios nuestro Padre misericordioso, Señor, nuestro Salvador, ponemos nuestra esperanza en tu venida. Los primeros que te recibieron cuando viniste a Belén fueron los pastores de ovejas y los magos del oriente. Eh, lo aprendimos. Aprendemos que solamente por la señal, la guía del Espíritu Santo puede creer en el Señor y que pueden recibirte en tu segunda venida. Y que no importa el estudio, el conocimiento o la posición social. Ayúdanos para que en aquel día cuando tú vengas no seamos avergonzados
y que siempre podamos vivir como es digno de cristiano salvo, y que podamos glorificarte solamente a nuestro Padre, y que podamos ser obedientes a tu palabra. Está con nosotros, sosténnos para que ninguno de nosotros se pierda. En el nombre del Señor Jesús nuestro, oramos. Amén.